Y esa imagen de Jesús es que Él es la autoridad suprema, como Jesús es el Señor y dueño de todos nosotros. Así que nos introdujo en esta idea de poder conocer de manera profunda a Jesús. Y si Él es el creador, Él es el que da el modelo de cómo vivir nuestra vida. La carta nos ha hablado de cómo es el modelo de nuestra familia, de cómo debe ser el modelo de entre esposos, pero hoy nos introduce a esta idea de cómo es el modelo que debemos tener en las relaciones de autoridad. Y observemos los versículos, leamos los que son bastante interesantes. El versículo 22 dice: esclavos, obedezcan en todo a sus amos terrenales. Traten de agradarlos en todo tiempo, no solo cuando ellos los observan. Sírvanlos con sinceridad, debido al temor reverente que ustedes tienen al Señor. Trabajen de buena gana en todo lo que hagan, como si fuera para el Señor y no para la gente. Recuerden que el Señor lo recompensará con una herencia, que el amo a quien sirven es Cristo. Pero si hacen lo que está mal, recibirán el pago por el mal que hayan hecho, porque Dios no tiene favoritos. Amos, sean justos e imparciales con sus esclavos. Recuerden que ustedes también tienen un amo en el cielo. Y aquí quiero hacer un paréntesis muy importante. La Biblia no justifica la esclavitud. Quisiera leerles esto. La Biblia no justifica la esclavitud, la transforma desde adentro al sembrar principios que hacen insostenible la esclavitud. Lo que hace la Escritura es permitir que las personas entiendan cosas que los va a transformar y transforman todo sistema, inclusive aunque sea injusto. El Evangelio no aprueba la esclavitud, no, sino que introduce una igualdad tan profunda que termina erradicando la esclavitud. El Evangelio dice que delante de Dios son iguales esclavos y amos, que son iguales hombre y mujer, que es igual el griego y el judío. Y esto al final termina erradicando la esclavitud. La Biblia, aunque habla de esclavos y amos, no significa que apruebe la esclavitud, sino que el Evangelio alcanza a las personas aún en sistemas injustos para transformarlos. Existen sistemas injustos, es probable que la sociedad y en algún momento de nuestra vida en autoridad nos encontremos en sistemas injustos, y es la Biblia la respuesta para el corazón tanto del que ejerce autoridad como del corazón que está bajo la autoridad. Entonces es interesante, ¿qué dice la Biblia acerca de las autoridades? Y creo que lo que produce más tranquilidad es saber que hay una autoridad suprema y que yo puedo encontrar paz en la autoridad suprema aún en sistemas injustos. ¿Recuerdan esta historia que ocurrió en la época de la segregación? Hay una fotografía famosa que sale una chica afroamericana, una persona negra con un libro, es un adolescente, hace parte de los 9 Little Rocks. Son unos niños, 9 adolescentes que intentan ir a estudiar, pero en la escuela le dicen que no pueden porque son personas negras. Entonces ustedes no pueden estudiar acá. Entonces esta niña va a estudiar y resulta que cuando llega a la puerta del colegio se encuentra que el gobernador de la ciudad ha puesto policías para que ella no entre a estudiar. Pero ya había una ley que decía que él no podía hacer eso. Así que la fuerza policial está ahí y se arman una serie de revueltas. Bueno, lo que hay es una protesta en la puerta del colegio y aparece esta fotografía, que es una fotografía histórica, y es ella con sus cuadernos en la mano entrando al colegio, pues entrando no, en la puerta, mientras que atrás todo el mundo la está insultando y la está gritando, y ella sigue ahí, firme, porque sabe que tiene unos derechos. Pero ¿dónde podría residir la paz y la tranquilidad de ella? Bueno, resulta que estas protestas llegaron, esta noticia llegó a oídos del presidente y había una ley que decía que eso no se podía hacer. Así que el presidente mismo mandó las fuerzas armadas de él, las fuerzas personales, era la División 101 en aeronaves, para que llegaran a esa ciudad. Eso quedaba en Arkansas. Y en esa ciudad los escoltaron a los 9 chicos. Ahora los chicos entraban al colegio, pero iban escoltados por la Guardia Presidencial. Eran ellos los que entraban con los libros. Uno de los graduados a su graduación fue Martin Luther King, a la graduación de uno de estos muchachos. Es interesante ver que ya podían tener esa paz, esa tranquilidad. ¿Por qué? Porque había una autoridad superior que cumplía leyes. Qué bueno nosotros como cristianos o nosotros como personas poder entender que
sobre las autoridades y los sistemas injustos, podemos tener un Dios que nos cuida y que Él mismo va a escoltarnos, que Él mismo nos lleva, que Él mismo nos cuida. Entonces podemos caminar orgullosos, sabiendo que Él tiene cuidado de nosotros. Es chévere este título que tenemos para hoy, porque el título nos dice el modelo de Dios para ejercer y vivir la autoridad. ¿Qué podemos nosotros entonces extractar hoy de nuestra charla? Es esto: cuando entendemos la autoridad desde el modelo de Dios, tanto obedecer como ejercerla tienen el mismo propósito: reconocer que es Dios quien está en control y quien recompensa a los que actúan con justicia. Qué buen sentimiento de paz saber que tenemos una autoridad superior. Una de las cosas más difíciles en la vida cristiana, y voy a decirlo desde mi experiencia, una de las cosas más difíciles en mi vida fue la dificultad que me generó aprender a obedecer las autoridades. Pero también una de las cosas que más descanso ha traído a mi vida ha sido aprender a obedecer las autoridades. Entonces ambas cosas se han mezclado en mi corazón. Lo que más dificultad me ha generado y también lo que más descanso me ha traído. Aprender a reconocer las autoridades, a obedecerlas y a saber por qué la autoridad es importante para Dios. Quiero que mire este título porque es el punto que usted podría tener en mente después de leer: esclavos obedezcan a sus amos, y luego a los amos les dice hagan esto con sus esclavos. ¿Y de qué estamos hablando? ¿De la esclavitud? No, estamos hablando de cómo la Biblia va a enfocarnos hoy en una palabra importante: ¿qué hacer con la autoridad? ¿Cómo puedo obedecer y cómo puedo ejercerla? Y este primer punto me dice que el modelo de Dios tiene un modelo para que yo pueda obedecer y sujetarme a las autoridades, o sea, para que yo pueda ser obediente. Y quiero que vuelva conmigo a leer los versículos que tuvimos al inicio. Dice el versículo 22, esclavos obedezcan en todo a sus amos terrenales. Y aquí, en ese punto, se está enfocando en las autoridades. Traten de agradarlos todo el tiempo, no solo cuando ellos los observan. Sírvanlos con sinceridad debido al temor reverente que ustedes tienen al Señor. Trabajen de buena gana en todo lo que hagan, como si fuera para el Señor y no para la gente. Recuerden que el Señor los recompensará con una herencia y que el amo a quien sirven es Cristo. Pero si hacen lo que está mal, recibirán el pago por el mal que hayan hecho, porque Dios no tiene favorito. Y en estos textos usted va a encontrar una de las cosas, uno de los motivos de por qué su corazón va a encontrar descanso cuando usted aprenda a reconocer lo que es la autoridad y cómo sujetarse a la autoridad. Y quiero darle una noticia: todos nosotros aquí estamos sujetos a autoridad. La primera autoridad que usted va a encontrar que no reconocemos, que no lo hacemos, pero que empezamos a descubrir que debemos hacerlo y que es lo mejor para nuestra vida, es la autoridad de Dios. Cuando usted toma una decisión de obedecer lo que la Biblia dice, es esa decisión en donde usted dice reconozco la autoridad de Dios. Pero más allá de la autoridad de Dios están otras autoridades, ya sea en su hogar. Recuerde que estuvimos viendo los capítulos anteriores, está en YouTube en nuestras predicaciones acerca de las esposas y esposos, cómo es el modelo de Dios en el matrimonio, cómo allí también hay autoridad, o en los hogares, los padres y los hijos. Pero también en nuestras empresas, en nuestros trabajos, en el gobierno en el que vivimos. ¿Cómo podemos, si queremos tomar en serio lo que la Biblia dice, cómo podemos responder a esas autoridades que están allí? Y es que tenga en cuenta este concepto: Dios va a usar lo visible para que usted aprenda a obedecer lo invisible. O sea, Dios va a usar las autoridades que se pueden ver para que usted pueda aprender a tener un corazón capaz de seguir una autoridad que usted no ve, que es a Él. ¿Cómo podemos amar a los que cómo podemos amar a Dios que no lo vemos si no amamos a los que sí vemos? Y así funciona también con las autoridades. Así que Dios, escuche esto, va a tratar o va a usar las autoridades para formar mi corazón. Y hay algo peligrosísimo y hay algo con lo que todos aprendemos a convivir y que siempre está latente allí, y es un corazón rebelde. Si usted va a la Biblia, se va a dar cuenta que gran parte de la historia en la Biblia, en el Antiguo Testamento, hablando del pueblo de Israel, era un pueblo
¿sí? Para que usted se tenga en contexto, el pueblo de Israel fue este pueblo que desde el Génesis, o bueno, que desde a partir de Génesis, Dios empieza a formar un pueblo en donde Él se iba a manifestar, en donde Él quería que el mundo entero pudiera ver a través de ese pueblo que Dios estaba presente. Estoy hablando del Antiguo Testamento. ¿Y qué sucedía con este pueblo? Que tenía un corazón muy rebelde. O sea, que Dios se manifestaba ante ellos y ellos decían, no, no queremos hacer eso. Dios les decía, ustedes tienen que tener un solo Dios. Y ellos decían, no, queremos tener varios. Ellos decían, y no se hagan imagen de ningún Dios. Y ellos decían, ay, háganos un ternerito para adorarlo. O sea, era una cosa absurda de ellos viendo la manifestación de Dios y haciendo lo opuesto. ¿Y qué usaba Dios? Pues una y otra vez usaba los pueblos extranjeros, las autoridades extranjeras que venían y doblegaban al pueblo de Israel para que ellos tuvieran en su corazón que reconocer que tenían un corazón rebelde. Dios usaba el poder y la autoridad de otros pueblos y de otras personas injustas incluso para corregir a su propio pueblo, porque es que un corazón rebelde, un corazón orgulloso nunca va a ser compatible con una vida de amor y adoración a Dios. Si usted y yo queremos, si le decimos hoy a Dios mientras estamos cantando, yo no canto, ¿no? Renuévame, ¿sí? Ya se dan cuenta que necesitamos voluntarios para cantar, renuévame. Y Dios mira tu corazón y dice, oye, pero te quiero renovar, pero tu corazón no reconoce las autoridades. Tú tienes un corazón que tiene un problema con el orgullo y la rebeldía. Entonces, si yo te digo algo, no lo vas a hacer. ¿Por qué me pides que te renueves? Si a la autoridad que puedes ver no la obedeces, mucho menos a mí que no me ves. Y eso es lo que Dios quiere tratar cuando habla acerca de la autoridad. Él quiere tratar con nuestro corazón. Así que aquí hay una afirmación importante que usted puede leer conmigo, y es en el modelo de Dios, en el modelo que Dios nos da a través de la palabra, obedecemos porque reconocemos que Él gobierna por encima de toda autoridad y obra incluso a través de ellas. Cuando yo obedezco a las autoridades visibles, lo hago porque sé que encima de esas autoridades hay alguien que sí gobierna sobre ellas. Justas o injustas las autoridades en muchas ocasiones, es Dios quien gobierna por encima de ellas. Así que la sujeción a la autoridad no nace de la confianza en las personas. ¿Por qué me pide este señor que está ahí que yo siga una autoridad? ¿Por qué me pide que lo haga? Porque yo cómo voy a confiar en esa persona si yo sé que se equivoca. Aparte ya esa persona ya peló el cobre, esa persona es injusta. Porque lo que te pido es que confíes en la autoridad de Dios, que confíes en Dios y cómo Dios va a usar incluso a una mala autoridad para sacar algo bueno en tu vida. Esto es duro de recibir. Quiero que pienses en esto. ¿Usted sabía que Dios controla cada situación de la vida? O sea, que Él está en control de las cosas. Dios está en control de las cosas. Y esto no nos gusta oírlo porque pareciera que le estuviéramos diciendo, entonces lo malo que me ha pasado, Dios lo causó. No. No estamos diciendo que Dios causó lo malo, pero estamos diciendo que Él está en control, que Él, de eso malo que sucede a causa del pecado, de mi rebeldía, de la injusticia, de un mal gobernante, eso Él lo usa para el bien de quienes le aman, para el bien de su pueblo. Eso da esperanza, o sea, Él está en control. ¿Sabía que Dios toma aún lo malo y lo transforma para sacar algo bueno de tu vida? Para traer algo bueno a tu vida. Y es que toda autoridad, y aquí este es el concepto, toda autoridad dice que proviene de Dios. Por eso quiero leerle Romanos capítulo 13, y ya lo va a entender cada vez mejor. Dice Romanos capítulo 13, toda persona debe someterse a las autoridades de gobierno, pues toda autoridad proviene de Dios, y los que ocupan puestos de autoridad están allí colocados por Dios. Por lo tanto, cualquiera que se rebele contra la autoridad, se rebela contra lo que Dios ha instituido y será castigado. Y es difícil, ¿no? Es difícil leer esto, pero quiero ponerle un ejemplo rápido de esto. Esta semana recordamos cómo Jesús fue crucificado, pero ¿por quién fue llevado Jesús a la cruz?
por malos gobernantes, por gobernantes injustos, corruptos, miedosos. Uno que se lava las manos y dice, este es inocente, pero como yo no quiero que todo el mundo me caiga encima, pues me lavo las manos. Otros que por temor a perder su liderazgo, todos los fariseos decían, no, crucifiquen a Jesús. Y usted podría pensar, ¿ellos se salieron con la suya? ¿Estos gobernantes injustos y corruptos lograron vencer el bien? No, porque ya estaba escrito que Dios iba a usar la maldad de ellos para traer salvación a la humanidad. Y entonces de esta manera es como sabemos que aunque el que tiene la autoridad puede ser injusto, Dios mismo usa la injusticia, no la promueve, no la avala. Él no dice, seas injusto, pero toma incluso de lo malo que está haciendo y saca algo bueno. Y eso me da a mí mucha confianza. Dios aborrece la maldad. Por eso Él dice que Él aborrece al que derrama sangre, al que corre a hacer lo malo, al que dice mentiras, que Él aborrece al que se aprovecha del pobre, al que le roba el pan, al que no tiene. Él aborrece eso. Entonces en mi mente no está, Dios es cómplice de las malas autoridades. No. Él ya declara que lo aborrece. Es más, te pide a ti y a mí que no seamos cómplices de lo malo. O sea, tú no podrías decir, por obedecer mi autoridad, yo hice algo malo. Porque Él te pide que no seas cómplice de lo malo. No puedes terminar perjudicando, destruyendo, mintiendo, robando a otra persona porque tu autoridad te pidió que lo hicieras. No funciona de esa manera. Porque Él de ti espera integridad. Entonces, ¿cuál es el límite de la autoridad? Pues la autoridad no puede llevarte a deshonrar a Dios, a que seas cómplice de lo malo, porque Dios no es cómplice de lo malo. Pero aquí llegamos a un punto interesante. ¿Por qué me rebelo contra la autoridad? ¿Es porque es injusta o es porque mi corazón es rebelde y orgulloso? Porque en cuántas ocasiones yo he dicho, esto no es justo, pero lo estoy diciendo es desde el orgullo o desde la herida y desde el miedo, no porque yo quiera promover la justicia. ¿Cuántas veces he dicho, es que yo no voy a seguir eso porque es que eso es injusto, pero lo estás diciendo es por tu ego y no por amor a los demás o por amor a Dios? Y ahí es donde está el punto, cuando nuestro corazón se revela, pero no se revela por amor a Dios o para cuidar a otros, sino por nuestro ego y por nuestro orgullo, es lo más peligroso. Entonces las autoridades están para formar nuestro corazón y poder sacar de nuestro corazón el orgullo o llevarnos a sanar el dolor de lo que las malas autoridades nos han hecho, porque muchos de nosotros no queremos seguir las autoridades, es porque hemos sido lastimados por quien debía cuidarnos. Pero esa sanidad la puedes encontrar en Dios y debes seguir con un corazón sano. Quiero leerte otro texto con el que tú puedes entender cómo es la obediencia que Él te pide. En el versículo 22 al 25 ya lo leímos, lo que Él espera que hagamos. O sea, la pregunta es, bueno, si yo voy a sujetarme a la autoridad, si yo voy a empezar a reconocer la autoridad, si yo puedo empezar a tener una actitud diferente, ¿qué debo empezar a hacer? Y esos son los textos de hoy. Todo esto es para que tú veas lo que Él nos pide que hagamos. Es lo que tú y yo podríamos decir que es la ética cristiana. La ética cristiana va a guardar tu corazón del orgullo y del dolor y lo va a transformar, porque desde la ética cristiana, desde la obediencia a la sujeción a la autoridad, tú vas a ser no cómplice de la maldad, no es que la toleres pero vas a empezar a sanar tu corazón. Y aquí es donde, mira estos versículos, por ejemplo, versículo 22, traten, dice a sus amos, a las autoridades, traten de agradarlos todo el tiempo, no solo cuando ellos los observan. Sírvanlos con sinceridad debido al temor reverente que ustedes tienen al Señor. Y aquí viene una lista de características que una persona que empieza a reconocer en la autoridad que Dios está obrando y que empieza a sanar su corazón, algunas cosas. 1, honestidad. Dios quiere que tú tengas un corazón honesto. Dice, agraden a sus autoridades en todo tiempo, no solo cuando los observen. O sea, que tus palabras y tus acciones sean coherentes, íntegras. Si tú dices que vas a hacer algo, lo haces, no mientes.
no hablas mal, no dices, yo lo hago, pero sí, y entonces en cada oportunidad que tienes reniegas de quien es la autoridad en ese momento. Y hablamos ya sea en tu empresa, en tu trabajo, en el gobierno, porque si hay algo que hacer y no te lleva a ser cómplice de lo malo, tú lo haces, pero lo haces con honestidad y con integridad. Lo primero que Él espera de tu corazón, como alguien que se somete a la autoridad, es que seas íntegro en lo que estás haciendo cuando aceptas hacerlo. Segundo, dice el versículo 23, trabajen de buena gana en todo lo que hagan y como si fuera para el Señor y no para la gente. Lo siguiente que la ética cristiana te va a decir es, oiga, ya es honesto, ahora tenga buena actitud. Dice, hágalo de buena gana, o sea, hágalo con compromiso, involucre su corazón. Si usted va a trabajar, si usted es un trabajador, hágalo sin mediocridad. Si usted se comprometió a hacer algo, hágalo de corazón, de buena gana, porque dice, lo va a hacer como para el Señor. Qué tremendo, ¿no? Porque muchas de las cosas de las que nos quejamos es de las personas que están en puestos de servicio que no actúan de esa manera. Pero ¿cómo somos nosotros? Yo quiero que cuando requiera algo, el que esté ahí para servir sea honesto, tenga esa actitud de hacerlo con excelencia. Otra, versículo 24, recuerden que el Señor los recompensará con una herencia y que el amo a quien sirven es Cristo. Ok, o sea, cuando yo sirva, puedo hacerlo con la esperanza que aunque nadie más me vea que lo estoy haciendo bien, Dios sí lo está haciendo y Él tiene una recompensa. ¿Le ha pasado que usted está en una posición en donde solo premian a los que tienen el gancho, a los que tienen como el contacto, que promueven es al que tiene el amigo de no sé quién? Y usted dice, sí ve, y yo aquí haciendo las cosas bien, y yo todo honesto, y yo todo... Entonces Dios le dice, espere, recuerde que lo está haciendo para mí. Si usted tiene una empresa y está siendo honesto en su empresa y le clavan el impuesto y los que evaden impuesto y los que hacen cosas, pero usted es el honesto, usted dice, sí ve, y yo por querer hacer las cosas bien, y Dios dice, espera, lo estás haciendo para mí, con honestidad, con buena actitud, pero incluso sabiendo que soy yo el que te voy a recompensar, soy yo el que voy a promover lo que estás, tu trabajo lo voy a promover yo, porque si es honesto, si es íntegro, si no si no es cómplice de maldad, entonces si lo estás haciendo para mí, ten la esperanza que soy yo el que te doy la recompensa. No esperes el reconocimiento de los demás cuando puedes tener el reconocimiento de Dios. Eso es mejor todavía. Y por último dice, pero si hacen lo que está mal, recibirán el pago por el mal que hayan hecho, porque Dios no tiene favoritos. Y en este punto decimos, ok, entonces yo también debo ser una persona que reconoce que hay justicia. O sea, que aunque no me vean haciendo algo malo, Dios sí me está viendo. ¿Qué tanto temor hay en mi corazón para ser íntegro? ¿Cuándo te esfuerzas por hacer las cosas? Cuando crees que ¿quién te está viendo? Así que te pregunto algunas cosas acerca de obedecer la autoridad. ¿Qué debes reconocer? Cuando tú te opones a la autoridad, ¿lo haces para defender la justicia, por amor a Dios y al pobre? ¿O porque te están hiriendo el ego, el orgullo o el miedo que tienes? Porque si estás intentando ser justo y reclamar derechos desde un corazón enfermo y rebelde, pues entonces no estás logrando lo que Dios quiere. ¿Qué debes sanar? Sabes que Dios está en control. Tal vez tu mayor miedo es, ¿y si yo soy esa persona que se sujeta, obediente en este momento específico y abusan de mí? Mira, no te estamos diciendo ni que seas cómplice de la maldad, ni que debas dejar necesariamente que abusen de ti. Pero si por ser una persona íntegra y honesta toman ventaja de ti, ¿sabes qué? Es Dios el que tiene el control de tu vida. No te preocupes, Dios tiene el control de tu vida. ¿Qué va a cambiar en ti después de oír esto? ¿Qué puede cambiar en ti en tu ética de vida? Y esto me lleva al punto número 2 para cerrar esto. Y es el modelo de Dios no solo para obedecer, sino para ejercer autoridad. El modelo de Dios para ejercer autoridad. Entonces, todos nosotros ejercemos autoridad en algún momento, como padres, como amigos que influenciamos a otras personas, como jefes dentro de un trabajo. En algún momento y en todo momento estamos ejerciendo autoridad. ¿Y cómo debe ser ejercida esa autoridad bajo la ética cristiana? ¿O qué enseña la Biblia de cómo debería ejercerse esa autoridad? El versículo que nosotros leímos fue el siguiente: amos, podemos leerlo en pantalla, dice, amos, sean justos e imparciales con sus esclavos. Recuerden que ustedes también tienen un amo en el cielo.
Recuerden que ustedes también tienen un amo en el cielo. Toda autoridad es dada por Dios y no reconocerlo es el gran problema. No reconocer que la autoridad que tienes como jefe en tu empresa, Dios te la dio. No reconocer que tú eres la persona que está encargada de liderar tu hogar, que fue Dios quien te dio esa autoridad. No reconoces que eso que tú ejerces y esa autoridad para enseñar a otras personas, tal vez como profesores o en el mismo trabajo sobre otras personas, fue porque Dios te la dio. ¿Y por qué es el gran problema? Cuando no reconocemos que Dios me la da, entonces yo creo que yo soy el dueño, que yo soy el que administro, que yo soy el que tengo todo el poder. Entonces me convierto en una persona injusta y entonces me vuelvo egoísta. Ese es un gran problema. Y la Biblia ya lo señalaba y lo mostraba desde antes. Uno de los ejemplos que podemos encontrar en el Antiguo Testamento es Nabucodonosor. ¿Se acuerdan la historia de Nabucodonosor? Nabucodonosor no es un hombre cualquiera, es un hombre en la cima del mundo. Así que Nabucodonosor es el rey sobre Babilonia. Él tiene todo el dominio, a él nadie le puede decir que no. A través de las guerras que libró, de sus construcciones, de lo que hizo, creó una civilización y una ciudad gigantesca. El poder del mundo antiguo estaba en las manos de él. Así que él empezó a llenarse de orgullo. Piensen qué sentiría alguien que no tiene quien le diga cómo hacer las cosas, sino que él es el que las construye, él es el que las hace. Sin embargo, él tenía una autoridad sobre él y era Dios. Y Dios ve ese orgullo y le habla a Nabucodonosor y le advierte y le muestra en un sueño. Le muestra un árbol que el árbol se extiende, tiene frutos, cobija y alimenta a muchas personas. Pero de repente el árbol es cortado y solo queda el tronco. Así que busca a Daniel, un hombre de Dios, que Dios le da el don para interpretar ese sueño. Y Daniel, por parte de Dios, por el poder de Dios, le interpreta el sueño y le dice: ese árbol eres tú. Tú eres ese árbol que permitió que dieran alimento a muchas personas, un mundo grande, una civilización poderosa. Pero es necesario que tengas humildad, que reconozcas que tienes una autoridad encima, porque si no serás cortado. Pasó un año y no sucedía nada. ¿Qué pensaría Nabucodonosor? Tal vez esa advertencia de mi orgullo era una mentira. Se levantaba en las mañanas y veía que la civilización crecía, que no había un ejército que podía estar en contra del ejército de él, no había quien lo derrotara. Entonces en la Biblia muestra las palabras de orgullo que salen de Nabucodonosor. Y Nabucodonosor dice lo siguiente: ¿no es esta la Babilonia que yo edifiqué? Mirando todo el poderío que él tiene, dice eso. ¿No es esta la Babilonia que yo edifiqué con mi fuerza, con mi poder, para gloria de mi majestad? ¿Qué es lo que está declarando ahí? Él está diciendo: yo soy la fuente de todo esto. Error grave. ¿Qué está diciendo? Yo tengo el poder sobre todas las cosas. Error grave. Yo tengo la razón. A mí nadie me puede contradecir. En ese mismo momento llega una enfermedad sobre Nabucodonosor y él cae en un problema mental que lo hace comportarse como una persona incoherente. Se tira a los campos y empieza a comportarse como un animal, inclusive hasta come hierba. Su cabello crece, sus uñas crecen. Durante algún tiempo él se comporta como un irracional. Él vive un castigo por causa de esa desobediencia, por no entender que él tenía una autoridad sobre él. Pero en un momento Dios le permite tener lucidez. Y en medio de esa enfermedad mental y esa locura, él alza los ojos al cielo y reconoce a Dios. Y lo reconoce como la autoridad. Entonces Dios lo restaura y le vuelve a entregar el reino de Babilonia. Él dice lo siguiente: Nabucodonosor, después de ser restaurado, ahora entendiendo que tiene una autoridad sobre él, el Altísimo gobierna sobre todos los reinos de los hombres y los da a quien él quiere. Lo que está diciendo Nabucodonosor, un rey en la cima del mundo, es que todos los presidentes del mundo tienen a alguien encima. Y Dios le permite tener esa autoridad a quien Él quiere. Dios quiere que nosotros reconozcamos que no importa la autoridad que nosotros tengamos, Dios fue el que nos la dio. Y es un contraste con esta historia de George Washington en los Estados Unidos con la guerra por la independencia. George Washington es el que pelea la guerra por la independencia en los Estados Unidos, como por ejemplo en nuestra tierra Simón Bolívar.
Y a él le tocó igual, con un ejército débil. Entonces imagínese peleando una guerra con soldados sin armas, durante años, viendo cómo su ejército moría, pero al final ganó, logra la independencia. Y en ese momento, él no reclama ninguna autoridad, porque él está peleando contra un sistema que es injusto, que pone reyes y oprime a las personas como esclavos. Y sin embargo, en ese momento, cuando él gana la guerra, es el mismo pueblo que él liberó el que le dice, ahora tú eres nuestro rey, deberías ser un rey. Y no era nada extraño, porque en Europa todos los que ganaban las batallas y las guerras se convertían en los reyes y los emperadores. Pero George Washington dice, no, yo no me puedo convertir en esa falsa autoridad contra la que tanto luché. Así que él se retira y la gente queda asombrada, porque no solamente no ejerce como el rey, sino que él ya dice, yo no voy a ser comandante más de los ejércitos, del ejército de los Estados Unidos. Él dice, yo me voy a retirar. Y después, él puede llegar a la presidencia bajo un acto democrático. Algo que es importante es que el problema no es tener autoridad, es creerse el dueño de esa autoridad. Por eso, en el Identifica podemos leer lo siguiente en la pantalla. El modelo de Dios, tener autoridad, implica asumir la responsabilidad de ejercerla como parte del encargo de Dios para algo, para promover la justicia. Y es que la autoridad es un reflejo, cuando la autoridad se hace de manera correcta, es un reflejo de Dios, de cómo Dios quiere que nosotros aprendamos a ser obedientes. ¿Qué le dice Dios a los que están bajo la autoridad? Mire lo que dice la Biblia en el Salmo 82. Dice lo siguiente: defiendan a los débiles, a los huérfanos, háganle justicia al pobre y al necesitado, ayuden a los pobres y a los indefensos, protéjanlos de la gente perversa. Esa es la razón de la autoridad. La razón de la autoridad está para ayudar, para tener misericordia, para promover la justicia. Porque cuando se hace de esta forma, se refleja una relación correcta con Dios. Y dicho de otra manera, una persona que no ejerce su autoridad en amor y en misericordia, no puede decir que tiene una correcta relación con Dios. Entonces Dios nos permite tener esa autoridad para dar a conocer a Dios su amor y su misericordia. ¿Se imaginan esos jefes, ustedes mismos, siendo personas con autoridad, preocupándose por la persona que está bajo su autoridad, teniendo misericordia, ayudándolos? ¿Cómo sería la sociedad si vemos jefes que se preocupan por los demás, que realmente están interesados en mejorar el estilo de vida de sus trabajadores? Me encantan y me gustaría cerrar con las palabras de Jesús que están en Mateo. Dice, pero Jesús los llamó y les dijo a los discípulos, como hoy nos dice a nosotros, nos llamó y nos va a decir lo siguiente: ustedes saben que a los que gobiernan entre las naciones les gusta mostrar su poder. Ustedes lo saben. A sus principales dirigentes les gusta ejercer su autoridad sobre la gente, pero ustedes no deben ser así. Más bien, el que quiera ser más importante entre ustedes debe hacerse su siervo. Y así fue nuestro Dios, que siendo el creador, en la autoridad máxima, se muestra entre nosotros como aquel que le lava los pies a los discípulos y luego le dicen, vayan y hagan como yo les he enseñado. La autoridad está para servir, para ayudar, para tener misericordia. Y cuando se hace de esa manera, los sistemas opresivos caen, la esclavitud cae, la injusticia cae y se restaura un pueblo. Y no desde una estructura externa, sino desde algo más profundo, que es realmente el corazón. Allá era donde quería el Señor Jesús hacer la transformación, en nuestro corazón. Es inevitable y es ingenuo pensar que podemos disfrutar de una vida cristiana, que podemos disfrutar de una vida con Jesús sin entender el papel que las autoridades juegan sobre nuestro corazón. Porque en cualquier área de nuestra vida y en todos los momentos de nuestra vida vamos a estar bajo autoridad y vamos a tener autoridad. Recuerda esa escena de el que tenía el balón y llegaba a la cancha jugando y cuando lo molestaban decía, pues me llevo el balón. Eso es tener autoridad. Él tenía en ese momento el poder de hacer algo. Y a veces creemos que la autoridad es ser presidente o ser el jefe o tener un arma en la mano. Siempre tenemos un pedacito de autoridad sobre nuestros hermanos cuando somos mayores o sobre nuestros compañeros cuando ya somos el punto de referencia porque somos los más antiguos o sobre
todos los momentos, cuando dices que eres el cristiano y te voltean a mirar para ver qué dices tú acerca de la Biblia, ya tienes autoridad. Cuando en tu trabajo, por la responsabilidad que tienes, eres tú el que debe ejecutar una orden, ya tienes autoridad. En todo momento de nuestra vida tenemos autoridad para ejercerla sobre otros y tenemos autoridad sobre nosotros. Pero ¿qué hay en nuestro corazón? Porque el modelo de Dios lo que quiere sanar es nuestro corazón. ¿Por qué es tan difícil para un esposo y una esposa hablar de gobierno, o para los padres y los hijos, o para nosotros como ciudadanos? Porque nos cuesta lo que hay en el corazón. Porque cuando en el corazón hay ese ego, el orgullo, cuando en el corazón lo que hay es que lo voy a hacer como yo quiero, pues va a ser imposible que podamos actuar con justicia o que podamos seguir el liderazgo de otro. ¿Sabe que hay gente que usted diría, esa persona no merece estar ahí? No merece estar ahí. Pero ¿sabes qué? Dios dejó que estuviera ahí en ese momento de tu vida. A ver, refleja que tú eres más maduro, refleja que tú refleja que tú tienes una ética cristiana. Y aunque tu jefe es el inmaduro, que no reconoce lo que tú haces, tú dices, pero yo tengo un jefe que es mayor que él. Y yo lo hago es por mí, yo me comporto bien es por el que está arriba, no por el que me está viendo, no es por ese reconocimiento. Mira lo que dice Primera de Pedro en el capítulo 2. Dice, la voluntad de Dios es que la vida honorable de ustedes haga callar a la gente ignorante que los acusa sin fundamento alguno. ¿Qué los va a hacer callar? ¿Mis gritos? ¿Mis argumentos? ¿Que yo no me dejo? No, la vida que llevo, la ética que yo practico, pues ustedes son libres, pero a la vez son esclavos de Dios. Así que no usen su libertad como una excusa para hacer el mal. No diga que es que usted es el rebelde, que es que yo no me aguanto ninguna injusticia, cuando lo único que quiere es imponer es lo que usted quiere. Eso no usen su libertad como un pretexto. Dice, respeten a todos, respeten a ese presidente que está ahí, que usted no compagina con él, pero no tiene por qué usar esas groserías, no tiene por qué usar esa burla, no tiene por qué tratar de usar ese lenguaje para decir que el otro es el que está mal. Respeten a todos y amen a la familia de creyentes. Teman a Dios y respeten al rey. La voluntad de Dios es que nuestra ética cristiana se deje ver por encima de la sociedad en la que estamos, porque las verdaderas revoluciones no son cortando cabezas. Las verdaderas revoluciones son lavando los pies. Cuando tú empiezas a servir, empiezas a revolucionar. Cuando tú eres el negocio honesto, cuando tú eres la persona íntegra. Tu vida cristiana, Dios nos está llamando hoy a que nuestra vida cristiana sea coherente con el modelo cristiano, que tengamos esta vida cristiana que sea de ejemplo. Volvamos a lo básico. Una vida cristiana que es ejemplo. Entonces tenemos que vivir ahí sometidos, dejando. No, hay revolución, pero la revolución tiene que ser desde la integridad y desde un corazón sano, no desde el ego y el orgullo. Esa no es la revolución. ¿Cuántos líderes han llegado al poder proclamando revolución, pero se quedan en el poder cuando la revolución ha pasado? ¿Por qué? Porque su corazón no estaba sano, porque el poder ya lo había intoxicado. Y eso es lo que no puede pasar en nosotros, no es el ego y el orgullo. Primera de Timoteo, capítulo 2, dice que se ore por los reyes. ¿Que se ore por quién? Por los reyes y todas las autoridades, para que tengamos un ambiente de paz y tranquilidad. ¡Oh, qué chévere! Donde sea posible adorar a Dios y respetar a Dios. Eso es bueno y agrada a Dios nuestro Salvador, ya que Él quiere que todos sean salvos y lleguen a conocer la verdad. Tu meta como cristiano no es establecer un sistema político ideológico. Si tú eres el que más defiende la política, ¿sabes qué es lo que Dios quiere como cristiano? No que no te involucres en política, puedes hacerlo, claro que sí. Necesitas dar tu opinión, necesitas votar, ser sabio para hacerlo. Pero nuestra meta como cristianos no es promover un sistema político o ideológico. No es dar nuestra vida defendiendo a un político que ni siquiera te conoce. Y vuelvo a repetir, lo que tú no le importas. Tu meta como cristiano es dar la vida por el que sí dio la vida por ti, que es Cristo. ¿Y cómo lo das? Con una vida íntegra que dice yo sirvo con integridad. Activismo, sí, sé un activista íntegro, cristiano. ¿Y sabes cuál es el objetivo del activismo que hacemos? Dice ora. ¿Ora para que qué? Para que tengamos un ambiente de paz y tranquilidad. Nuestra oración y nuestro activismo ideológico, político, más bien nuestro activismo cristiano, es para que haya ¿qué? Paz.
No para que haya guerra, y no va a haber paz insultando al que piensa diferente a mí. No va a haber paz poniendo esos memes groseros que solo denigran a la otra persona. Eso no trae paz. Entonces, ¿qué debo promover? Debo promover un sistema que traiga paz, pero aparte de todo, ¿qué otra cosa debo promover? Un sistema que traiga libertad para adorar a Dios y respetar a Dios, donde sea posible adorar y respetar a Dios. Entonces, ¿qué debo apoyar en lo ideológico? Algo que se alinee primero con tu identidad cristiana. No puedes seguir creyendo que estás luchando por lo justo cuando lo que promueves no está promoviendo la libertad para adorar a Dios y respetar a otros. La semilla del cambio en esta sociedad, en nuestras familias, en nuestras empresas, está en corazones sanos. ¡Ay, cómo sería chévere llegar a la empresa, llegar al trabajo y que hubiera un buen ambiente! ¡Qué chévere sería! Pero ¿cómo empieza? Contigo y conmigo. Con esa forma de trabajar íntegra, que si te ponen a hacer algo tú lo haces con honestidad, no porque te estén viendo. Qué chévere sería que tú ya no llegues pensando mañana al trabajo, ¡ay, cuándo saldré de esto! Ok, estás en un momento, tal vez vas a salir de ese trabajo, pero mientras estés ahí, con buena actitud, porque es que lo hago para el Señor, no para este jefe injusto. Lo hago es para Él. Así se construyen sociedades justas. Ese es el activismo cristiano real. No el de promover un político, es mostrar a Cristo sabiendo que nosotros podemos tener sabiduría para apoyar con el voto a ciertas cosas. Esto hablando de esa área, pero y en el resto de cosas de tu vida aplica. Quiero decirte algo importante. Quiero decirte que Cristo, vuelve a esta semana que terminó, Cristo muere en una cruz sometiéndose a las autoridades. Cristo va delante del juicio de los injustos y guarda silencio mientras lo abofetean. Y uno de los gobernantes que le decía ahí, ¿por qué usted no responde? Usted no sabe que si yo tengo el poder, y él le dice, no, usted no tiene el poder. Yo sé quién tiene el poder, el que está arriba. Y Jesús, conociendo su misión, se somete a la autoridad y va a la muerte, sabiendo que era justo. No es que no me voy a extender en eso, pero Cristo mismo respetó y se sometió primero a la autoridad del Padre. De ahí esta frase de dar al César lo que es del César y dar a Dios lo que es de Dios. Jesús sabía cuándo resistir. Él sabía cuándo decirle hipócritas a los fariseos, porque no tenía un corazón lleno de ego y orgullo, y él decía, esto es injusto y yo no voy a ser cómplice de lo malo. Pero también sabía cuándo recibir y obedecer la autoridad, porque tenía un corazón sano, que no tenía problema con el ego, el orgullo o el dolor. Pero lo más hermoso de esto, con lo que yo quiero que hoy cerremos, es con esta idea, que el pan y el vino nos recuerda que Cristo se somete a la autoridad para morir, pero que Cristo al tercer día resucita para Él mismo ser la autoridad en la que tú puedes confiar. Lo que el pan y el vino simbolizan, y quiero invitarte a que lo tomemos hoy, domingo de resurrección, pensando en esto. ¿Qué celebra un domingo de resurrección? Que Cristo primero se sometió a la autoridad como ser humano, allí muere, pero resucita, y ya como autoridad plena, como el Cordero va delante de las autoridades, pero Él hoy es el león, el que tiene toda autoridad.